Pues saludos amigos, les traigo aquí una anécdota sobre mi experiencia con los policías en la Ciudad de México. Y bueno, yo llegué a la ciudad en el 2014, llegué a estudiar y para mantenernos, otro amigo y yo, lo que hacíamos es salir a charolear, a botear. Esto es pasar a algún lugar a tocar música y a pasar el sombrero, ¿no? A pedir una cooperación. Y estábamos yendo al centro histórico de la Ciudad de México. Teníamos como un mes y medio quizás de estar viviendo aquí en la ciudad. Y pues fuimos a trabajar, ¿no? A sacar dinero para vivir, para mantenernos mientras estudiábamos. Y me acuerdo que regresando de donde tocamos, nos abordó un policía. Nos abordó un policía y muy amablemente y muy tranquilamente nos dice: muchachos, buenas tardes, lo que pasa es que tengo una orden para llevármelos, para levantarlos, para llevarlos no me acuerdo qué nos dijo, ahora entiendo que era el juzgado cívico, pero en ese momento también el desconocimiento pues, de los reglamentos que nos rigen y de los procedimientos y de los protocolos que deben de tener los policías, que es muy importante que lo sepamos. Les recomiendo que lean las leyes que rigen en el estado en el que vivan, para que puedan defenderse en dado caso de que suceda algún abuso, porque si no, poco podemos hacer. Y bueno, el policía nos abordó muy tranquilamente, nos explicó qué era lo que estaba pasando y nos tiró un chorote. El choro era que, bueno, nosotros veníamos de tocar en una taquería. Nosotros veníamos de tocar en una taquería y ya íbamos, no tocamos sobre la calle, ¿no? Porque ya sabíamos que había problemas, no solo con las autoridades, sino con las mafias que hay en la ciudad. Entonces pasamos por una taquería y los mismos encargados de la taquería nos hablaron, ¿no? Vengan, tóquense una rola. Claro, el detalle fue cuando salimos de la taquería, a la vuelta del lugar, sobre la calle de, no me acuerdo cómo se llama la calle, nos abordó este policía y nos dijo que nos tenía que llevar, que tenía órdenes de la hermana de Marcelo Ebrard. Me acuerdo que nos dijo y nos señaló el edificio, ¿no? Y nos dijo: mira, todo eso que ves ahí es propiedad de la hermana de Marcelo. Y ya ha habido más problemas. La señora nos explicó, ¿no? Que la señora era muy especial, le llamó. Y que incluso a una persona que un día estaba vendiendo chicles abajo, al lado de la entrada de la puerta para su edificio, que la levantaron, ¿no? Una señora, una viejita, o sea, mandó a hacer un relajo, ¿no? Con, con la señora, ¿no? Y que solo estaba vendiendo chicles, ¿no? Entonces, bueno, pasó, nos fue explicando, llegó la patrulla, porque todavía esperamos a que llegara la patrulla. Llegó la patrulla, nos subimos, y mientras íbamos de camino al juzgado cívico, que es a donde nos llevó, yo no sabía que era un juzgado cívico hasta ese momento, lo que es a donde íbamos, nos iba platicando, ¿no? Que su esposa era de Veracruz, porque nos preguntó que de dónde éramos, bla, bla, bla. Yo creo que ahí aprovechó también para dejárnosla caer sin piedad. Nos fue platicando que su esposa era de un lugar de Veracruz, que le encantaba ir a Veracruz por la comida, por la fruta, que había un montón de mangos, etc. Entonces, sí conocía Veracruz, eso sí, cabe mencionar que sí. Y se portó chido, ¿no? Porque no se puso violento, no, digo, nos llevaron, ¿no? Pero no hubo violencia en ese sentido. Pero cuando llegamos al juzgado cívico nos llevaron pasamos, nos metieron y llegamos a un lugar, ¿no? Donde no había techo, era como un patio. Y justo cuando íbamos cruzando el umbral entre las oficinas de la entrada donde están ellos y ese espacio, estaba un chavo, un vato, ponchándose un churrote, así grandotote en papel estraza. Se voltea, nos mira y dice: ¿cómo, músicos? ¿En serio? Le grita al policía que nos llevaba, ¿no? Y agarra y lo avienta al piso. Y nosotros nos quedamos así y empieza a gritarle, ¿no? A los polis: no, es que no se vale, por eso uno se va por la zurda, porque por la derecha no se puede. Y se voltea y nos mira a nosotros y nos dice: la neta, a mí sí me agarraron en la mala, pero no se vale que la gente que está chambeando la traigan aquí, no se... Y aventó, ¿no? Un montón pues lo que traía, ¿no? Guardado contra los policías. Y ya nos metimos, ¿no? Nos fuimos hasta el fondo del lugar
El compa ese se quedó gritándole a los policías. Y ya nos quedamos un rato ahí, ¿no? Y todos así. Y mi compa y yo volteando alrededor y checando cómo estaba la situación, ¿no? Con quiénes estábamos ahí. Y bueno, había muchas personas, ¿eh? Había un vendedor de globos. Traía sus globos, traía sus inflables. Había un menor de edad. Me acuerdo que llegó estaba el muchachito sentado y llegó un policía. Y le dice, a ver, tenemos que comunicarnos con tu tutor, con tus padres, porque eres menor de edad. Y tenemos que avisarles que estás aquí, ¿no? Le dice, no, el teléfono no sé qué de ahí no servía y le dio su celular. Y ya habló. Y escuchamos cuando le hablaba, le dice, papá, estoy en tal lugar, me agarraron, te voy a pasar al policía. Y ya se lo pasa en corto. Y el policía dice, señor, sí, le hablo porque atrapamos a su hijo en posesión de un cigarro de cannabis. Cuando dijo cannabis, no, el chavo se quería que le tragara la tierra. Yo le vi la cara y dije, híjole, pobre, ni modos. Pero bueno, eh, pasó el tiempo, estuvimos varias horas ahí, estuvimos como, ¿qué te gusta? 6 horas. En lo que veíamos cómo salir, ¿no? Una amiga nos hizo el paro de investigar y de ir por nosotros y de pagar el billete que querían que pagáramos, porque pues lo que habíamos sacado del charol no daba para pagar esa multa, o no sé qué era lo que nos estaban achacando, o no sé cómo le iban a llamar al cobro que nos estaban haciendo, pero el punto es que nos estaban cobrando un billete, ¿no? Y todas las personas que estaban ahí estaban pues en esa misma situación, ¿no? Y bueno, ya después de un par de horas nos relajamos y ya empezamos a hacerle plática a ciertas personas, ¿no? Por ejemplo, estaba el de los globos. El de los globos nos dice, no, yo ni estaba vendiendo en el centro, ¿no? Pasé con mi cargamento, iba caminando, me paré en un puesto de revistas, estaba un periódico así, y me puse a leer lo que estaba en el periódico. Y ahí me agarraron, en ese puesto, sin preguntarme nada, me subieron y me trajeron. Bueno, esa fue una de las historias. Otra, esa es la que más me sacó de onda esa tarde, ¿no? Y me llenó como de coraje, de impotencia. Llegó un señor como a las 3 horas de que nosotros llegamos ahí y traía unas alcancías de cochinito como de este tamaño. Traía varias y las traía en 2 morrales, ¿no? Entonces traía toda su venta en 2 morralitos, ¿no? Y pasó el tiempo, 1 hora, 2 horas, hasta que de repente llegan unas policías, mujeres, y se le quedan mirando a los cochinitos, ¿no? A las alcancías. Salen y al ratito regresan, pero acompañadas. Tienen otras mujeres policías con ellas y le hacen una oferta frente a todos, ¿no? Le dice, oiga, don, ¿en cuánto da sus alcancías? Y el señor le dice, pues yo las vendo en 50 pesos. No recuerdo cuántas eran, pero se voltean, cochichean algo y voltean y le dicen al señor, oiga, si nos deja las alcancías, lo podemos dejar ir y ya no hay ningún problema. Y el señor lo pensó un momento y le dice, no, ya es tarde, aquí yo no sé dónde estoy, y pues más me vale quedarme y dormir una noche aquí y mañana llevarme mi mercancía a que me la quiten ustedes, ¿no? Y se encabronaron las polis. O sea, sí hicieron gestos y caras, pero no le dijeron nada. Y se fueron. Cuando se fueron las policías me acerqué al señor. Ya con más confianza le pregunté que cómo fue que lo habían agarrado, ¿no? Y me dice el don que justamente había ido a la ciudad a comprar los útiles para sus hijos. Compró todo lo que necesitaba y ya se regresaba a su pueblo. Él dice que vive a un lugar que le cobran 40 pesos el camión para llegar. Entonces, echen una idea más o menos. 40 varos de pasaje a donde sea es un tramo, ¿no? Y me platicó. Dice, no, pues yo fui a comprar los útiles y cuando ya iba de regreso, se me hizo fácil el sacar mis productos y vender uno o dos. O sea, con vender una alcancía ya sacaba lo del pasaje, por lo menos, ¿no? Entonces, dice que se agachó, sacó las alcancías y justo cuando iba a sacar una alcancía de su morral, que escucha que le dicen, oiga, ¿cuánto las alcancías, jefe? A 50 responde, y cuando volteó era una policía. Y que me lo levantan, ¿no? Y va a dar al juzgado cívico. Éramos muchas personas las que estábamos en el juzgado cívico y seguían llegando, ¿no? Y todos traían mercancía
Y resulta que andaban en chinga porque tenían que cumplir con una cuota, no sé si de personas detenidas, no sé si de varo, no sé si de las dos, pero pues eso fue lo que alcanzamos a saber ahí, ¿no? Que otras personas que ya tenían experiencia con esos cabrones. Y bueno, pasaron muchas cosas. También, por ejemplo, llegó una persona de estas que venden en el metro con una bocinota y toda su mercancía de discos. Pero no duró mucho, tardó como 20 minutos, hizo unas llamadas, gritoneó a los policías y llegó una persona que no sé quién es, y lo sacó, ¿no? Llegó y se lo llevó con toda su mercancía, no pagó nada y fuga. Entonces, como conclusión a esta pequeña anécdota que les quería contar, es que el sistema policíaco, la corporación policíaca está podrida, podridísima. No dudo que haya policías que sean honestos, pero no es la mayoría, ¿no? No es una gran parte definitivamente. Yo he sufrido varios abusos de policías, desde que me han robado, ¿no? Hasta que me han robado. Puro robo ha sido. Por ejemplo, la última que nos hizo un policía fue mi casero. Vivimos ahí como poco más de un año. Y cuando ya decidimos movernos, que fue al inicio de la pandemia, bueno, al inicio de la fase 3, ya no podíamos quedarnos ahí porque, pues, muy metiche mi casero, vivía ahí en el mismo edificio y de todo quería meterse en nuestras vidas. Incluso llegamos a inferir que se metía al espacio donde vivíamos porque encontrábamos luces apagadas, porque encontrábamos bolsas de botanas abiertas cuando estaban perfectamente cerradas y hasta floreada estaba la bolsa. También se nos perdió la Murci, la gata una vez se nos perdió y tardamos como 3 días en encontrarla y la encontramos en un espacio que hay entre el edificio donde vivíamos y el edificio vecino, ¿no? Entre dos paredes había un espacio y ahí estuvo la gata. Y bueno, llegamos a la conclusión de que había sido posiblemente mi casero porque ya se había quejado de que mi gata maullaba. Sí, se quejó de que la gata maulla. Y también se quejó de que teníamos las luces prendidas de noche. Entonces, luces apagadas, la gata no aparecía, todo cuadra, ¿no? Y las maneras en las que porque este casero nos robó el depósito, no nos lo quiso devolver. Entonces, un saludo para don Fernando, donde sea que esté, ojalá y cada que respire vaya. Pues bueno, arrieros somos y en el camino andamos, les comparto esta historia de policías. Y bueno, para concluir, solo les puedo insistir en que pues aprendan sus derechos y sus obligaciones como ciudadanos, que se informen bien sobre los protocolos que deben de seguir un policía al detenerte o al abordarte, qué puede hacer, qué no puede hacer, porque si de por sí son abusivos cuando uno está informado sobre sus derechos, pues cuando uno los ignora más, ¿no? Hay más posibilidades de que se pasen de abusivos. Y bueno, pues hasta aquí este video y hasta aquí la anécdota. Nos vemos.